Muy buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido a la reflexión del pastor en este viernes de altar familiar, donde nos reunimos las familias para buscar de Dios y aprender de su santa palabra. En esta ocasión quiero invitarte a que aprendas conmigo algo muy especial, lo cual yo le he llamado Vive la aventura de la fe. Voy a basar este episodio de altar familiar en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 11, en sus versículos 1 a 8. Así que dice la Biblia así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. La aventura de la fe, vívela. Es algo que vas a aprender hoy acerca de lo que la Biblia nos enseña, lo que es la fe. A ver, ¿te has preguntado qué significa actuar? Claro que sí, quizás es algo básico, algo elemental, que tenemos un concepto bastante elemental y todo lo podemos conocer. Sin embargo, es algo que va muy amarrado a la fe, y es de lo que hoy yo te quiero hablar, para que sepas de qué es lo que nos quiere decir la Biblia. Este pasaje bíblico nos empieza hablando acerca de echa tu pan sobre las aguas. Cuando en la Biblia vemos algo así como la palabra pan, pues es el eufemismo de la palabra trigo, o bien dicho, decir del trigo, porque resulta de que del trigo se obtiene el pan, y es algo que la Biblia nos dice aquí por medio del proverbista Salomón, que nos enseña lugares de nosotros de conducción, es decir, nos marca pautas, por supuesto provistas por el Espíritu Santo, para que nosotros sepamos cómo usar la fe. La fe es algo que nos mueve, que nos alienta, que nos hace impulsarnos a ir hacia adelante. Sin embargo, debes de saber de que tu fe debe ser una fe correcta, basada en hechos racionales que están descritos en la palabra del Señor. Y es lo que pues nos quiere decir la Biblia. La fe es nada más y nada menos que actuar. Porque no podemos decir que es fe solamente con anhelarlo o soñarlo. Sencillamente se convierte en fe cuando yo tomo aquello que quizás no es, pero pongo todas mis acciones para que esto pueda ser una realidad. Y es lo que nos relata la Biblia en el primer libro de Reyes, en su capítulo 10 y versículo 22. Resulta de que ahí nos relata cómo es que el rey Salomón poseía una flota de barcos que llevaba el producto de las cosechas de Israel a Tarsis, es decir, probablemente a España. Y pues luego regresaba y con el correspondiente pago, ¿verdad? Este podría ser de oro, podría ser de plata, marfil, e incluso animales y otros elementos valiosos. Ahora, este viaje no era un viaje tan sencillo. Requería mucho esfuerzo, requería bastantes cosas de por medio. De hecho, duraba 3 años. Se ponía, ¿verdad?, el fruto o más bien dicho, la cosecha de la siembra que había hecho la nación de Israel, y emprendían un viaje que tenía todas sus complicaciones, pero al momento de volver recibían esa retribución. La fe de los israelitas era pues saber de que ponían su pan en este barco, como lo que estaba representando el rey acá, ¿verdad? Echa tu pan sobre las aguas. El pueblo ponía su pan, su trigo en el barco para que navegara y llegara hasta España.
con la esperanza de que iba a volver con esa retribución que ellos pues habían puesto todos sus esfuerzos. Ahora, en este viaje habían muchas cosas de por medio, lo dije hace un instante, y es de que había muchos riesgos. El riesgo de que en el mar grande, así se le conocía al mar Mediterráneo en aquella época, en el mar grande pues hubiera una tempestad, las inclemencias del tiempo embistieran aquella nave y producto de ello pues podía encallar o sencillamente hundirse. Esa parte del riesgo. Pero esto no detenía a los israelitas, no detenía al rey Salomón para que pudiera enviar su flota para llevar este bien que se necesitaba de aquel lugar y que ellos pues pagaban muy bien por recibirlo. Eso era parte del riesgo. De hecho, la fe te trae riesgos, trae cosas de por medio que tú sabes de que es probable que puedan suceder. Otro riesgo que existía en alta mar era que los piratas podían subirse y robarles, ¿verdad? El fruto de tanto esfuerzo, de tanta cosecha. De hecho, las empresas hoy en día y todo el tiempo cuando emprenden un negocio y se lanzan por tratar la manera, ¿verdad?, de llegar en alto, siempre tienen que contemplar el riesgo de que les puede ir bien o les puede ir mal. Pero ninguno de estos que son emprendedores va con la mente de que les va a ir mal. Ellos están con un anhelo, están con una expectativa de que las cosas les van a ir bien, a pesar de que saben de que el riesgo está ahí latente. ¿Te imaginas, verdad, que fuéramos nosotros personas de aquellas que estamos calculadoras, que todos lo están viendo y diciendo, bueno, es probable que me vaya mal, mejor no hago nada? Entonces es una fe muerta, es una fe que está ahí quizás como un sueño nada más y las cosas no se realizan. ¿Por qué? Porque no tomamos acción. Es parte de lo que debemos de hacer y lo que nos enseña la Biblia. Salomón quizás aquí nos estaba dando una clase de comercio o de agricultura. Claro que sí, pero va mucho más allá de solamente enseñarnos cómo se hacen las cosas. Si hay algo que destacamos de Salomón es que Dios le llenó de sabiduría y cada cosa que él emprendía pues le salía bien porque Dios estaba con él. Si hay algo que le va a ayudar a tu fe, que le va a ayudar a tus proyectos, es que en todo momento tu fe esté puesta en Dios, no en ningún otro lugar. Quizás apuestas por algo, ¿verdad? Vienes y te involucras en algún negocio, sin embargo, es algo que tú debes de saber de que no puedes hacerlo si no está Dios contigo. Las cosas en un tiempo te pueden salir bien, pero vas a la segura cuando Dios está contigo. Porque a pesar de que las cosas no te salgan bien, Dios siempre provee el medio para que salgas adelante. Y eso es lo que hacía Salomón, ¿verdad? Él pues aprovechaba las oportunidades. De hecho, él creaba oportunidades para poderse ver bien, o sea, ver próspero en todo momento con su nación. De hecho, el que nosotros pongamos en práctica todos nuestros esfuerzos y todos los talentos que Dios ha puesto en nosotros, pues eso nos va a hacer que nos aventuremos dentro de una experiencia que traerá tantas cosas. Sin embargo, Dios está contigo y las cosas pueden salir bien. Eso se llama actuar por fe. O la fe es actuar. Es lo mismo, solo que dicho de otra manera, ¿verdad? Cuando tú tienes fe y actúas, entonces ahí es donde empiezan a suceder las cosas. Y qué mejor cuando estás dedicado al Señor. Ahora, la forma de resumir este pasaje que acabamos de leer de Eclesiastés es en una sola palabra. Y lo he dicho. Y es la fe. Ahí está resumido. No solamente porque así lo deseo, porque yo tengo una aspiración, sencillamente porque el rey Salomón aprendió a vivir también por fe. Él decía, echa tu pan sobre las aguas a su tiempo, ¿verdad? No sabemos cuánto, no sabemos si va a durar 110 días, que era el tiempo de la navegación de ida y vuelta, ¿verdad? A Tarsis. Podía dilatarse un poco más, pero lo que sí había en el corazón de este rey, había certeza. Había seguridad de que todo iba a estar bien porque, vuelvo a mencionar, Dios estaba con él. Ahora, vamos a demostrar que tenemos fe si actuamos bajo los siguientes principios. Uno de ellos es actuar siempre que podamos. Vamos a ver lo que nos dice el verso 1. El verso 1 se refiere a suplir necesidades. Claramente lo dice, pero necesidades de otros. Porque a la larga esto trae recompensa. Cuando en la Biblia encontramos la palabra aguas,
se refiere a personas, a mucha gente. Echa tu pan sobre las aguas. Eso significa ayudar a los demás, proveerles, ¿verdad? Quizás de cosas que están de nuestro lado, a nuestro favor, y que pueden ser de beneficios para ellos. Veamos lo que dice la Biblia en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida. Dios toma en cuenta cada acción que nosotros hacemos cuando echamos nuestro pan sobre las aguas, cuando ponemos todo lo que Dios nos ha bendecido en las personas. Esto es cada vez que podamos hacerlo, cada vez que podamos actuar bien en pos del bienestar de nuestro prójimo, debemos de hacerlo, porque es así como vamos a recibir la bendición y está bien aplicada la fe, porque es lo que le agrada a Dios. Lo evidente es que debemos tener más de una manera de ganarnos la vida también. Creo que actuar en fe también implica que nosotros tengamos opciones de cómo poder agenciarnos de aquellas oportunidades que nos van a traer bendición para poder ayudar a otros. Esa es la inteligencia que tenía el rey Salomón, El rey Salomón no solamente buscaba una manera, sino buscaba otras formas. Era un hombre diplomático y de modo de que siempre había provisión para poder ayudar a los demás, para poder estar siempre a la disposición de todos aquellos que necesitaban de la ayuda. Y es algo que nos enseña la Biblia y lo podemos ver claramente. Hay una frase que decía el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dice: no deposites todos los huevos en una sola canasta. Creo que como empresario que era este señor, ¿verdad?, nos enseña un principio bastante clave, no solamente en una parte, sino que hay que tenerlos repartidos para que si no es de un lado, pues es de otro, y así es como viene la bendición y Dios respalda ese tipo de acciones, porque estamos actuando por fe, pero también siendo diligentes. John Wesley decía también: haz el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en cualquier tiempo que puedas, a toda la gente que puedas y tanto como tú puedas. Bueno, entonces aquí hay un principio también de parte de este pastor, de esta persona del Señor, que nos enseña a ayudar a todos. De hecho, él fue una persona así, ¿verdad? Él fue muy colaborativo con los niños, con las personas desamparadas. Él actuaba por fe, no era un millonario, pero tenía la certeza de que Dios estaba con él y se ponía en acción, entonces Dios lo respaldaba. También definamos lo que es la fe también en estos principios que estamos aprendiendo, para poder nosotros ver la mano de Dios en lo que nosotros hacemos, y es actuar aunque no sepamos lo que va a suceder. Creo que aquí toma más forma la palabra fe, ¿verdad? Actuar aunque no sepamos lo que va a suceder. Fue lo que sucedió con Abraham, por eso es conocido, ¿verdad?, como el padre de la fe, porque él recibió palabra del Señor y se fue a una tierra que él no conocía, sin saber cómo le iba a ir, sin saber de qué iba a vivir. Sin embargo, él le creyó a Dios y actuó en fe y empezó a caminar. En la vida, pues, nos va a tocar actuar así de esta manera, ¿verdad? Sin la suficiente información de lo que está por venir. Pero como nosotros hemos aprendido a amar a aquel que es el que fue, el que es y el que será, entonces tenemos certeza, incluso ni lo podemos ver, pero sabemos que es real porque Él se manifiesta en nosotros y nos dejó su palabra, que es fiel y segura. De hecho, la Biblia está llena de fe, la Biblia está llena de expectativas de bendición, solamente para aquellos que le creen a Dios, aquellos que aprenden a obedecerle y a decirle: sí, Señor, aunque yo no entienda, sé de que tú tienes el control y seré victorioso en ti. Quizás pues en los negocios, decía hace un momento, ¿verdad?, la mentalidad es de ser exitoso, pero puede ser que también está la opción del fracaso, pero nadie le tira por ahí, sino que siempre va con la expectativa de ser influyente, y por eso es que vemos grandes empresas que se han levantado por personas que se han atrevido. Aun que Salomón hable de calamidades y de males, él no apoya la actitud de desesperanza. Él no está diciendo que por el hecho de que la vida es incierta nosotros podamos quedarnos sin hacer nada. Eso sería como que muy triste, ¿verdad? Porque de hecho cada día pues nosotros vemos cosas diferentes, vemos cosas que nos empujan a desanimarnos quizás.
Sin embargo, podemos decir nosotros que cuando Dios está con nosotros, cuando hemos aprendido a vivir por fe, a actuar, vienen los males, vienen las circunstancias, eso no nos detiene, sino que nos mantiene la llama encendida, pule nuestro carácter para volvernos, incluso como decimos, ¿verdad? Así coloquial, todoterreno. Aprendemos a vivir más en firmeza, ya no somos las mismas personas, y eso es parte de la bendición que trae también el vivir por fe. Porque la fe no solamente es quedarme soñando, ¿verdad? Y quedarme con los brazos cruzados, sino que es saber de que hay piedras en el camino, hay espinas, hay cosas que van a quizás ser dolorosas, pero como sé de que tengo un fin en la mente, tengo una meta y Dios va conmigo, entonces las cosas me salen bien. En la cita bíblica o en el pasaje que leímos también habla acerca de nubes negras. Cuando habla de nubes negras es porque va a llover. Es seguro que va a llover, ¿verdad? Se están acumulando las aguas. Pues es tan seguro como aquel árbol también que no se moverá de su lugar, ¿verdad? Podemos anticipar ciertos eventos de alguna manera, pero no podemos controlarlos con exactitud. El árbol está ahí, ¿verdad? Y no se mueve. De hecho, aquel árbol caído incluso que está ahí también, ¿verdad? Es muy fuerte y bastante pesado, pues ahí va a permanecer. De igual manera, podemos creer que los días grises así estarán. Va a llover, van a pasar cosas en el camino, pero no nos debe detener, sino que debemos de ser personas de fe, personas que le sepan creer a Dios. No de aquellos que un tiempo, ¿verdad? Dicen sí y después dicen no, porque le dieron lugar al temor. Es algo que tú debes de comprender. Nadie que se llena de temor y que se hace a un lado logra cosas importantes, logra cosas de bendición. Nadie que tiene un proyecto, ¿verdad? Y está con la expectativa o temblando, ¿verdad? Que de repente viene algo siniestro y lo va a consumir. Entonces es de aquellos que se admiran. Las universidades llegan muchos empresarios, llegan muchas personas después de haber cosechado grandes triunfos. En la vida admiramos a aquellos que a pesar de todas las vicisitudes los vemos, ¿verdad? Con una tranquilidad. Son aquellas personas sabias que mantienen la serenidad cuando todos gritan. Y esa es algo que nosotros le llamamos sabiduría. Sin embargo, en la persona de Cristo podemos observar aún más fe, aún más sabiduría, que a pesar de que Él fue escupido, fue humillado, fue avergonzado, Él no se quedó atrás, sino que fue obediente hasta la cruz y actuó por fe, creyendo de que ese era el método, ese era el medio para que todos pudiésemos ser salvos. Bueno, muchos esperan tener seguridad para actuar, y ahí es donde está el error. Quizás esa es una de las grandes equivocaciones de esta vida, ¿verdad? Si hay algo que nosotros podemos tener seguro, es lo inseguro. Es decir, que hay tanto cambio en el entorno, hay tanto cambio en el mundo que no podemos decir de que si dependiéramos de eso entonces nosotros actuaríamos. No es así. Debemos de sembrar. Debemos, aunque quizás el cielo se muestre gris, ¿verdad? Debemos de sembrar con la expectativa, ¿verdad? De que vamos a cosechar un día y que vamos a tener la bendición del trabajo. La lluvia puede arruinar el trabajo, por supuesto, ¿verdad? Puede incluso destruir todo el esfuerzo. Sin embargo, Dios está con nosotros y Él quiere que dependamos de Él para que sepamos de que las cosas van a salir bien si Él está con nosotros. Veamos lo que dice Primera Carta a Corintios, su capítulo 9, en su versículo 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar, el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Aquí nos da una clara ejemplificación el apóstol. El que ara pues va a recibir. El que ara espera poder un día levantar esa cosecha. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo. Es lo que ha construido incluso naciones, personas que han puesto su mano en el arado y no voltean a ver hacia atrás. Es un ejemplo que Jesús mismo nos lo dio, ¿verdad? El que pone su mano en el arado y voltea a ver atrás no es digno de mí. Él decía eso claramente porque es algo para valientes. El actuar en fe es para valientes. Es tener la certeza de lo que se espera, dice Hebreos, ¿verdad? Su capítulo 11, la convicción de lo que no se ve. Claro que sí, todos tenemos una medida de fe.
De alguna manera, pues, Dios ha puesto eso en nosotros. Sin embargo, la fe debe estar depositada en el lugar correcto, en el lugar donde no hay lugar a dudas, ahí valga la redundancia, donde no tenemos eso de decir que tal vez va a salir aquí de esta manera, tal vez va a salir de otra manera. Cuando nosotros aprendemos a poner toda nuestra confianza en Dios y a actuar de acuerdo a ella, entonces empezamos a ver resultados maravillosos y grandes. La Biblia está llena de personas de fe que nos dan un ejemplo grande para nuestro tiempo en el 2021. Esperar a que las condiciones perfectas lleguen, eso provoca inactividad. Ten cuidado de eso. Lo decía el proverbista, ¿verdad? Lo puedes ver en los versículos 5 y 6. Eso es algo que no debemos nosotros de caer en la trampa. Te puede llevar a una inactividad. Aunque tú digas que estás lleno de fe, aunque en tu corazón pienses de que un día las cosas van a cambiar, pues mientras tú estás pensando eso, muchos están avanzando, llegan a la meta antes. No debemos de dormirnos en nuestros laureles, dice una frase coloquial por ahí. Debemos de aprender a confiar en el Señor, de que todo estará bien. Pero aquí es un llamado a la actividad, es un llamado a ser personas de movimiento, a creerle a Dios, pero también actuar de acuerdo a esa fe que la Biblia nos da como certeza. Y el último principio y el último punto que debemos de aprender nosotros acerca de la fe, que trae bendición, por supuesto, es actuar lo antes posible. No ser alocados tampoco, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser personas proactivas, de ser personas diligentes, personas que están tan empapadas con el movimiento de la fe del Señor, que saben en qué momento van a dar el paso. A eso me refiero, a ser personas que actúen. Dice los versículos del 6 al 8. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si es esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Fíjense qué especial lo que nos dice la Biblia y cómo nos lo presenta. Cuando dice aquí, mañana, se representa representa los días de nuestra juventud, cuando estamos fuertes, cuando estamos alentados, cuando no hay enfermedades, ¿verdad? Cuando no está o la queja, sino que estamos en un estado bastante hermoso para poder nosotros fructificar. A eso se refiere la Biblia cuando habla del mañana. Ahora, cuando se refiere a la tarde, son pues los años de declinación. Ya empieza a apagarse a poco el fósforo de la vida, ¿verdad? Ya empezamos a sentir más dolencias, ya no hay tanto deseo de esfuerzo, ¿verdad? Que es algo normal que pasa en la vida porque los años tienen su factura. Y cuando nos habla de tinieblas, pues está hablando de nuestros últimos años de vida. Es cuando todo empieza a ponerse oscuro. El mismo proverbista en Eclesiastés lo dice en su capítulo 12, le habla al joven: acuérdate, joven, en tu juventud, antes que vengan los días malos, los días oscuros, los días, ¿verdad?, donde ya no hayan fuerzas, donde ya quizás ya no hay ni siquiera sueños. Es aquí el tiempo en donde nosotros debemos de aprovechar y entregarle todo al Señor y actuar en fe para ver esos días de bendición, como cuando los israelitas, ¿verdad? Y cuando el rey Salomón ponía el trigo en la embarcación, ¿verdad? Había un grupo trabajando fuerte, fortachón, ¿verdad? Sembrando, otros acarreando, pero luego del tiempo empezaban a recibir esa bendición que se traducía en bienestar para toda la nación de Israel. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 10 en su versículo 16. Salomón se lamenta y dice acá: ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Fíjense, acá habla acerca de quienes piensan en recoger antes de trabajar. Tampoco la cosa es así, ¿verdad? Hay quienes quieren recibir el beneficio, pero no se han esforzado. Entonces, todo aquello que va a traer gran bendición,
la recompensa son para los que se esfuerzan, para los que aprenden a vivir en fe, pero actuando, dando pasos de bendición, dando pasos seguros y certeros, no esperando a que las cosas ocurran. Quizás nosotros, lejos de Dios, las cosas por un momento puede pasar en nuestra mente que nos van a salir bien, pero no es así. Cuando las cosas nos salen de alguna manera, pues es por el producto de la bondad de Dios. Pero todo lo que está de aquí por delante únicamente lo podemos lograr si Dios está con nosotros. Las cosas nos van a salir de satisfacción y de bendición si Dios está con nosotros. Si aprendemos a amarrar su palabra en nuestros corazones, a que todo lo que viene en nuestra mente y nuestro corazón es para bendecir a otros, es para bendecir a Dios y es para bendecir a todo lo que el Señor nos ha planteado, ¿verdad? Bendecirlo a Él y a nuestro prójimo. Eso es algo que la Biblia enseña como principio. Toda acción que tú tomes y obedezca a estos principios serán de bendición, serán de mucho fruto, porque Dios así lo promete. Dice la Biblia, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Para todo hay tiempo. Ahora, la pregunta para muchos es, ¿cuándo es el tiempo? Es una pregunta importante que tú te puedes hacer, que nos podamos hacer. En la vida, pues, muchos son los que dejan pasar oportunidades. Lo vemos a diario, ¿verdad? En todas las latitudes. Otros, pues, se dejan paralizar por el temor. Existe ese grupo también. Hay diferentes grupos y hay un grupo bastante grande, de hecho, que son aquellos que se dejan paralizar por el temor. Nunca debemos de dudar que tarde o temprano recogeremos, ¿verdad?, lo que nosotros hemos sembrado. Por eso la Biblia nos enseña a echar nuestro pan sobre las aguas, que a su tiempo nosotros recibiremos la bendición. Y más cuando nosotros lo hacemos con un fin en la mente, el fin de agradar a Dios. Eso traerá para tu vida bendición. La palabra del Señor nos enseña en la segunda carta del apóstol a Timoteo, en su capítulo 1, en versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué seguridad la del apóstol que él tenía, ¿verdad? Porque él había puesto toda su confianza, su fe y obviamente todos sus esfuerzos para lo que él había creído. Dios había tenido un encuentro con él y él fue impactado en su vida completamente. Por tal razón, todas las acciones de su vida eran en acción de fe, creyendo de que todo iba a tener un buen resultado. Nunca sacó de su mente lo que Dios le había prometido y por tal razón él hablaba con convicción. La persona de fe no piensa tanto en el impacto del momento, sino que se mantiene mirando a largo plazo, hacia adelante, es decir, hacia la meta que es Cristo. Empecemos a tomar decisiones acertadas con un enfoque más amplio. Dios quiere hacer de nosotros grandes personas. ¿Cómo te ves tú de aquí a 5, 10, 20 años adelante? No vivas del pasado, no vivas de lo que quedó atrás. Hoy Dios nos ha dado una oportunidad de poder actuar en fe, de poder ir hacia adelante y con la esperanza de que todo va a salir bien. Pero el único que te puede garantizar eso, que te van a salir bien las cosas, es Jesús. Ríndele más tu vida a Él. Acércate más a Él. Adórale más a Él. Habla más con Él. Lee la Biblia, porque de hecho dice la palabra que la fe viene por el oír palabra de Dios, por leer la palabra de Dios. A medida que tú te involucras y te metes más con Él, entonces tu fe va a aumentar y vas a tener más seguridad. Te vas a dar cuenta de que las cosas salen mejor cuando Dios está contigo. No te quedes de brazos cruzados a que las cosas mejoren, a buscar a que la iglesia perfecta, a buscar al líder perfecto. No te pongas a buscar perfección en las personas, porque nadie te la va a dar. El único que es perfecto, santo y sublime es nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde debes de tener la mirada. Si estás esperando a que las cosas cambien a tu favor para actuar en fe, entonces déjame decirte que estás cayendo en un plano negligente. Necesitas un cambio de mentalidad.
Y ruego al Señor de que puedas comprender a la luz de esta reflexión de la palabra, de que este es tu tiempo, hoy es tu oportunidad, el mañana solo Dios lo sabe. Nosotros debemos de ir a la segura de que si Dios nos da muchos años de vida, pero es que no sean de tristeza, ¿verdad? No sean de dolor como lo decía al final el proverbista, sino que sean de satisfacción, de saber de que te esforzaste, hiciste la voluntad de Dios, echaste tu pan sobre las aguas y a su tiempo, puede ser el día de mañana, puede ser dentro de no muchos días, ¿verdad? Recibirás tu bendición, pero ten esa certeza, ten esa seguridad de que Dios está contigo en todo. Quiero preguntarte, ¿en qué etapa de la vida te encuentras tú? ¿Te encuentras en la mañana? ¿Te encuentras en el atardecer? ¿O te encuentras en la noche? ¿Estás en el tiempo de donde estás fuerte? ¿Donde estás declinando? ¿O quizás ya son los últimos días de tu vida? ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás? No importa en cuál estés. Dedícale toda tu vida al Señor. Dedícale tu corazón. Dedícale tu familia. Este altar para eso sirve, para que te llenes de Dios y que juntos con la familia podamos actuar de acuerdo en fe. A vencer los temores, se ha dicho, a dejar todas las dudas atrás y a ir en el nombre del Señor a aventurarnos a una vida de fe con Cristo Jesús. Vamos a orar y agradecerle al Señor por este tiempo. Padre, gracias te doy por esta bendición que me has dado de poder compartir de tu palabra con cada una de las familias que se ha enlazado, Señor, que está escuchando mi voz. Señor, sé que es también tu voz, Señor, hablando y dirigiendo los pasos de aquellos que necesitan actuar por fe. En tus manos de poder coloco a cada hogar, Señor, para que tú seas el centro y de que toda expectativa, Señor, esté subordinada a ti, Señor, porque sabiendo que así las cosas tendrán un buen resultado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te mando un abrazo fuerte, que el Señor bendiga grandemente tu vida y la de tu familia. Si es la voluntad de Dios, nos estaremos viendo en el siguiente altar familiar, aquí en la reflexión del pastor. Dios te bendiga.